tardes a todos, bienvenidos a Ivory Press. A esta presentación de un libro, me decía una amiga hace poco que la presentación de un libro, de un fotolibro con la que está cayendo, digamos, no es una buena noticia, sino que es un milagro. Yo no iría a tanto, pero sí es verdad que es una buena noticia, ¿no? La colección, yo voy a hacer de maestro de ceremonia, simplemente voy a presentar a las dos egregias personas que tengo aquí a mi lado, pero sí me gustaría situar la presentación de este número de CEFOTO del segundo ciclo en un contexto más amplio de lo que es el proyecto CEFOTO en sí mismo, ¿no? En primer lugar, y por cortesía, voy a presentar a Marta Gili. Marta, yo creo que no necesita presentación prácticamente. Hacía tiempo que queríamos trabajar con Marta. De hecho, yo creo que colaboramos en el número 2 de CEFOTO que publicamos el portfolio de Sojihueda, con aquella exposición fantástica que hicisteis en la Caixa y que muy amablemente nos cedisteis los originales y nos pusisteis en contacto. Pero bueno, nunca habíamos trabajado directamente con ella y era una ambición que teníamos desde hacía tiempo. Estamos encantados con el libro que has hecho, espero que tú también lo estés. Bueno, Marta Gili es la actual directora del Jeu de Paume desde el año 2006 y antes de eso ha sido la directora y responsable de las exposiciones de fotografía y artes visuales de la Caixa durante 12 años. 11, 12, sí. Lo cual le hace una persona muy privilegiada de haber trabajado en ambas ámbitos, en lo que es el ámbito privado de las corporaciones y ahora en el ámbito de las instituciones. Luego te haré alguna pregunta con respecto a cómo se gestiona o qué diferencias hay de gestión, ¿no?, entre los intereses de una institución y otra, ¿no? Marta ha comisariado multitud de exposiciones, que serían innumerables, y libros, colabora, y no haría esto muy prolijo. Ella ha sido también la directora del Festival de las Primaveras de Septiembre en Toulouse, ha sido miembro del Fondo Nacional de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura francés, y también empezó con las primaveras fotográficas en las que también fue responsable de aquella conspiración catalana, ¿no? Iñaki es licenciado en Ciencias de la Información, pero por no hacer muy largo sus premios, becas y demás, diré que Iñaki es fotógrafo y es el editor de CEFOTO y coordinador de publicaciones de Ivory Press. Nos interesa especialmente esa mirada de un fotógrafo o de un artista que sea capaz de entender la edición gráfica desde ese ámbito más que desde la pura edición editorial, ¿no? Bueno, dicho esto, os gustaría contar un poco cómo nace el proyecto de CEFOTO. CEFOTO nace en el año 2005, en Londres, cuando Ivory Press tenía la sede en Londres, y hay una serie de declaración de principios en este proyecto. El primero era hacer una selección del panorama de la fotografía contemporánea que no fuera vertical, sino que utilizara narrativas más transversales, más horizontales, que recogiera un poco todo ese trabajo de la periferia, que es difícil, o por lo menos lo era entonces, y nace con un criterio de acoger todo trabajo fotográfico sin ningún prejuicio geográfico o de raza y que no hubiera otro criterio más que el talento, ¿no? Y yo creo que eso, hasta el día de hoy, ha sido un norte que no hemos perdido nunca, ¿no? Me gustaría hablar un poco del formato. Este era el formato del original CEFOTO y este es el formato del segundo ciclo, ¿no? El formato primero fue del año 2005 al 2010. CEFOTO ha venido publicándose sin interrupción con 2 números al año. Es una publicación semestral. Y fue Óscar Mariné el encargado de hacer el proyecto gráfico, ¿no? Nos interesaba que el formato no respondiera a ningún tipo de formato fotográfico. Podíamos haberlo hecho de 20-25, 18-24 clásicos, pero nos interesaba que siempre hubiera un espacio blanco en la revista que de alguna manera remitiera a esa idea de la obra de arte en la galería, que tuviera esa percepción de obra de arte en donde la fotografía parece que a veces se sigue cuestionando su validez o su entidad como obra de arte, ¿no? Y nos interesaba que la percepción de la fotografía en la revista fuera percibida casi como un paseo por la galería. También
pensábamos que la fotografía se sustenta por sí sola sin necesidad de ningún tipo de discurso, ¿no? Eso hace que la revista apenas, sobre todo esta de primer ciclo, tenga ningún texto que interrumpa la lectura. Creemos que la fotografía vive naturalmente en los libros. Yo creo que es el espacio donde la fotografía se difunde, donde todos hemos conocido a todos los autores que hemos conocido, y además los libros tienen esa narrativa, esa secuencia, ese discurso que tiene una foto detrás de otra y ese diálogo que establecen la página par con la página impar. Y queríamos que el discurso, texto, escrito, nunca interrumpiera ese diálogo, esa secuencia narrativa, y así está en origen hecho el del primer ciclo. Este segundo ciclo, que nace en el 2010, utiliza un formato más pequeño, igual tú si quieres puedes hablar de ello. Muy importante es que redujimos el precio a la mitad, esto siempre es interesante decirlo, y ya no tiene esa estructura tan ecuménica y tan ambiciosa de recoger toda la producción fotográfica contemporánea a lo largo de 6 meses, sino que se establece en torno a una serie de monografías temáticas. Y estamos invitando desde entonces a prescriptores de fotografía o a editores o comisarios o directores de museo, como es el caso de Marta Gili, a que en colaboración con nosotros comisaríen un tema y se hace en estrecha colaboración con nosotros, ¿no? Por último, mencionar que en este antiguo ciclo se daban 2 becas a 2 fotógrafos emergentes por número que realizaban un portfolio específico para Cefoto. Y entonces hay 10 números, hay 20 becados de Sea Action. Eso se perdió en el segundo ciclo, pero ahí están. Y por último deciros que yo creo que es la enciclopedia más completa de fotografía contemporánea, que yo creo que se ha convertido en una publicación de fotografía muy de referencia, ¿no? Y dicho esto y situando este número en este contexto más amplio del proyecto de Cefoto, yo creo que Iñaki nos puede contar ya. A mí, buenas tardes a todo el mundo. A mí me gustaría recalcar también haceros saber que además ya Cefoto está entrando en el mundo digital. Estamos preparando la aplicación que muy pronto estará disponible y también a fin de poder ofrecer cada vez un precio más asequible a la gente para que la gente lo consuma y lo pueda tener como un manual de referencia. Hemos decidido entrar en este universo de las aplicaciones a fin de darle más difusión y a pesar de que la publicación física seguirá existiendo, existirá paralelamente también ya con el el volumen del cual ha sido Marta Gili, editora invitada, será el primero que esté disponible y en breve el resto de los volúmenes también estarán disponibles. Me gustaría, para contextualizar un poco, leeros el blurb de la publicación para que entendáis un poco de qué va esto del slow motion o a cámara lenta, ¿no? ¿Qué es la fotografía o qué nosotros hemos pensado que es la fotografía a cámara lenta? Dice, bajo el título A cámara lenta, el 5º volumen de Cefoto recoge una selección de ensayos fotográficos que con meticulosidad desmenuzan y ordenan los resultados de una observación ralentizada y recorren la periferia del acontecimiento. Son trabajos que muestran la tensión entre el tiempo sincrónico y el tiempo asincrónico y que convierten la indiferencia de las imágenes en una narración alternativa que permite mirar el tiempo desde dentro y desde fuera. Gracias a la inmersión en el terreno de la urgencia, nos ayudan a tomar la distancia necesaria para restituir el mundo pacientemente. Este es el planteamiento, la aproximación por la que hemos decidido optar en esta ocasión para seleccionar los portfolios que forman parte y los autores, o en este caso el autor, Andrés Ruilé, que han contribuido a este volumen. Respecto a los contenidos de la publicación, como es habitual, la publicación cuenta con un prefacio de Elena Ochoa Foster, que es fundadora y directora general de Ivory Press. Según sus propias palabras, Marta Gili ha producido una película a cámara lenta con obras escogidas de artistas que no fotografían, sino que escriben con imágenes el tiempo. Un tiempo vivido desde dentro hacia afuera, a través de las huellas de sangre dejadas en una camiseta o reflejado en las aguas sucias de un arrabal y en los detritus de un paisaje torturado por la mano del hombre y de la propia naturaleza. También tenemos un texto introductorio de la propia Marta,
en la que ella define los trabajos como que son una selección de trabajos que sobre todo recorren con más o menos intensidad los recovecos de la periferia del acontecimiento y contornean las pruebas y las evidencias para centrarse en la reconstitución de relatos escondidos en otros tiempos, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo exhibido y lo replegado. Y también añade, por supuesto, que es importante, esta observación a cámara lenta no está exenta de urgencia, sino todo lo contrario, se adentra sin demoras en los abismos de un acontecimiento o situación para extraer de la propia indiferencia de las imágenes un montaje narrativo alternativo, una seriación de imágenes que propicien mirar el tiempo desde dentro y desde fuera. Finalmente, contamos con un ensayo de André Gouillet, que es catedrático de Arte, Estética y Filosofía de la Universidad de Formación e Investigación de la Universidad París 8, y en su texto Gouillet apunta una cuestión bastante interesante, que es la siguiente. Se trata, desde hace poco más de 10 años, de salir del modelo dominante de reportaje que ha reducido durante mucho tiempo la fotografía moderna a una ecuación simple y unívoca, según la cual las verdades sobre las cosas y sobre el mundo se tornarían visiblemente accesibles en muy contados puntos del tiempo, intensos y fugaces, los llamados instantes decisivos, que el fotógrafo tendría por misión capturar y transmitir. Respecto a los autores que están incluidos en la publicación, que ahora estamos viendo el PDF completo, tenemos el trabajo de Santu Mofoken, que en su serie Chasing Shadows, que comenzó en 1996 y que aún a día de hoy considera inconclusa, el artista reflexiona sobre las relaciones entre el paisaje, la memoria y la religión. También tenemos a Linka Echevarría, que en su serie The Road to Tepeyac también trabaja de otra manera sobre la relación entre fotografía y religión a través del concepto imagen de una imagen y constata la omnipresencia en la cultura mexicana de la imaginería religiosa. También tenemos un trabajo muy conocido y muy representativo, sobre todo en una época concreta, que es el de Zoe Leonard, que durante casi 10 años inventarió mercados y tiendas, primero de Nueva York y luego de otros lugares del mundo, para evidenciar la expansión de la economía global a través de un lenguaje de signos y códigos comunes. Rob Hoenstra es un buen ejemplo del fotoperiodismo a cámara lenta y la financiación colectiva, o lo que hoy todos conocemos como crowdfunding. En The Sochi Project crea una cartografía de la región a través de múltiples formas de mirar a un mismo lugar que acogerán, este lugar acogerá los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014. También tenemos la aclamada serie de Paul Graham, The Present, que cuestiona el famoso instante decisivo de Cartier-Bresson a través de tomas múltiples secuenciadas de un mismo lugar o situación. Básicamente y principalmente son fotografías de calle. También tenemos la serie de Carlos Grijalva, Unwilling Spectator, en la cual utiliza los espacios ajardinados del nudo de una gran autopista de circunvalación en China, un lugar muy transitado pero poco experimentado, para implantar un pequeño bosque de bonsáis que acaban por morir, al no ser autóctonos, al cabo del tiempo. Rafael Wallner trabaja como un arqueólogo de lo contemporáneo y usa los residuos de vehículos de lujo accidentados como metáfora de nuestros hábitos de consumo y del ritmo frenético en que está inmersa nuestra sociedad. Jochen Lempert, en su serie, trabaja sobre el concepto coevolución, es decir, la mutua influencia y adaptación de las especies entre la vida humana y la vida animal, con el tiempo como constante referente y como constante alusión a sus imágenes, a su producción. También tenemos una de las más famosas series de Sophie Ristelhuber, que es Fight, y en ella se erige como una de las primeras fotógrafas que aborda un conflicto, la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, desde una perspectiva pausada y reflexiva, que huye de las frenéticas narraciones de los hechos noticiosos a las que tan acostumbrados estamos. También tenemos un trabajo muy interesante de la fotógrafa Ahlam Shibli, en la cual analiza la institucionalización del concepto conmemoración a través de la documentación de los actos conmemorativos que recuerdan los muertos de diversas guerras en las que Francia ha tomado parte a lo largo de su historia. También tenemos el trabajo de Mathieu Pernot, que desde 1995 viene documentando la vida de la comunidad gitana de Arles a través de diversas series. Actualmente, y mediante una lectura transversal o cruzada de estas series, Pernot propone nuevas formas de narrar y trabajar con la idea del tiempo. Y finalmente tenemos el trabajo de Fertien Van Manen, que durante más de 20 años
ha fotografiado los cambios sociales, culturales y económicos que han tenido lugar en algunas de las exrepúblicas soviéticas. Destaca especialmente en esta serie la combinación de su proximidad afectiva y su distancia crítica a los sujetos y espacios que ha fotografiado. También me gustaría hablar brevemente de algunas cuestiones técnicas de la publicación. Como es habitual, la publicación está impresa a 8 tintas con un barniz de reserva, lo cual es poco habitual hoy en día. La dirección de arte corre a cargo, como ha dicho Antonio, de Thomas Mans, la impresión corre a cargo de TF y la fotomecánica corre a cargo de Lucam. Y las personas que estamos implicados en este proyecto editorial y que lo sacamos adelante, cada nuevo volumen, aparte obviamente de la editora, en este caso editora invitada, son Elena Ochoa Foster, Antonio Sanz, Marta Amigo, María Izquierdo, Álvaro Rey, Álvaro Marcos, Jessica Ruiz, Sonia Berger, Santiago Ribeiro y yo, Iñaki Domingo. Y bueno, básicamente esto es lo que yo tenía intención de contaros y le concedo la palabra a Marta para que hable un poco sobre qué significa fotografiar a cámara lenta. Buenas tardes. Yo creo que Iñaki lo ha contado todo ya. Primero de todo, me gustaría agradecer a Antonio y a Iñaki por haberme invitado y a todo el equipo de Elena Ochoa, porque realmente para mí ha sido un ejercicio también de lentitud, no de lentitud de ellos, sino la mía, de buscar mi lentitud. Desde hace unos cuantos años echo de menos el poder trabajar a fondo sobre los temas, el poder tranquilamente escribir. Lo hago, pero lo hago a toda urgencia, de poder realmente tener un tiempo para trabajar con los artistas. Lo hago, pero con urgencia. Y esa es la vida de una institución. Lo que pasa es que cuando Antonio, Iñaki y Elena me propusieron hacer este número de CFoto, primero pensé, ¿cuánto trabajo? Y no tengo tiempo. Y entonces, precisamente, en ese momento estaba así como en momentos así perdidos de aeropuertos o de estaciones, estaba leyendo una novela de Antonio Tabucchi que se llama El tiempo envejece deprisa. Y fue esta novela la que me inspiró a poder trabajar a partir de esta idea de cámara lenta, ¿no? Y os voy a leer la cita que hago de Tabucchi, porque es la que me inspiró y de repente es la que, a partir de la cual federé los trabajos de artistas, de fotógrafos, que algunos de ellos ya había presentado en exposiciones monográficas en el Jeu de Paume, o que voy a presentar, y que ya estaba trabajando con ellos. Y luego me di cuenta, porque eso es interesante para mí, supongo que para mucha gente, pero yo me di cuenta que cuando uno se sienta a pensar sobre su propio trabajo, que a veces sientes que está como desilvanado, que no, muchas veces como que estas prisas hacen que no conectes las cosas, de repente ves todas las conexiones que se van estableciendo. Y eso pasa también en la vida de uno mismo. Entonces, el texto el párrafo que me inspiró, os lo leo. Levantó con cautela el sutil rayo de luz hacia la pared. Como un detective que investigara para buscar huellas en la nada, evitó el espacio de la enferma. Su cuerpo, sobre todo, deslizando despacio el punto luminoso por encima de la cama, partiendo desde lo alto. Catalogaba. Entonces fue esta palabra, catalogaba, y imaginarme este personaje que con una especie de pequeña linterna que tiene en la punta de su bolígrafo está en una habitación de un hospital acompañando a una persona y entonces empieza a investigar la habitación intentando evitar justamente el sujeto por el cual está ella allí. Me pareció interesante esta idea de contornear, de voltear, de
quizá de tener un cierto respeto por el acontecimiento. Y fue allí cuando me di cuenta que muchos de los artistas que he estado invitando en el Jeu de Paume, pero también cuando estaba trabajando en la Caixa o en otras actividades, de hecho, son artistas que evitan, sea en fotografía, sea en vídeo, da igual, pero en este caso, como el número se llama C-Foto, estuvimos trabajando en fotografía, evitan el enfrentamiento directo con el tema. Lo bordean para intentar, con este contorno, dibujar exactamente qué es lo que está ahí dentro. Y eso es lo que me interesa porque, de hecho, de alguna forma me doy cuenta que los dos temas que me interesan siempre son lo político y lo poético. Y como que de repente lo político y lo poético, en esta especie de contorneo, se encuentran, se unen. Entonces pensé en esta idea de cámara lenta, como la luz lenta, la cámara lenta, y esta idea de catalogar, que me pareció interesante y que además no descubro nada. Hay muchos artistas contemporáneos, como he dicho, no solamente basados en la imagen, pero mayoritariamente en imagen, que trabajan con proyectos en los que se necesita tiempo. Estaba pensando ahora mismo que en este momento tenemos una exposición en el Jeu de Paume, una exposición de Manuel Álvarez Bravo, que bueno, si vais a París os invito a verla, hasta finales de enero. Y en una de las cartas que tenemos en una de las vitrinas, responde a alguien que le dice, bueno, ya mándame las fotos porque estás tardando mucho, tal, y él responde una simple hoja de papel y pone, hay tiempo, hay tiempo. Y me pareció interesante también, porque además esto pues, ha sido después de cámara lenta, pero me pareció interesante esta idea que un fotógrafo clásico como Manuel Álvarez Bravo y moderno como Manuel Álvarez Bravo diga en una sola hoja de papel, hay tiempo. Tiempo es una cosa que está, como todos saben, es una de las materias primas de la fotografía. Entonces, con esta materia prima hemos hecho esta selección que la he hecho conjuntamente con Iñaki y, como digo, con artistas que a veces ya he trabajado con ellos, pero también con otros artistas que he descubierto. Entonces, lo que me interesa en mi trabajo no es simplemente siempre ir hacia los mismos artistas, sino también poder trabajar con otros artistas que no conozco, que quizá no tendré nunca la ocasión de presentar como en una exposición, pero que me interesan. Hay muchos más artistas que me interesan de los que presento. Hay muchos más, porque hay tiempo, pero no hay espacio. Entonces, en esta selección de artistas, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una de las artistas, no sé si la podemos mostrar. Alinka. No, con Ahlam Shibli, Vamos a intentar llegar. que es una de las artistas que vamos a presentar ahora próximamente en el Jeu de Paume y en el MACBA de Barcelona también, que es una artista palestina que trabaja con la fotografía documental, pero trabaja de una forma y con temas que le toman como 2, 3, 4, 5 o a veces 6 años. Y me interesaba presentar el tema que no sé si... Sí, perdón, que llego. Sí, no. Es que estaba justo en el otro lado del PDF. Hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo. Me interesaba trabajar con ella porque justamente es una artista que no solamente trabaja con la fotografía, pero también trabaja con el texto. Y me interesa esta idea de la relación entre la escritura y la fotografía, porque hay muchísimos artistas que estamos aquí presentando que tienen una relación como de simbiosis entre el texto y la imagen, y el texto forma parte de la imagen y la imagen forma parte del texto. Y el caso de Ahlam, que nos ha dado muchos problemas porque no sabíamos cómo compaginar, es uno de ellos. Es una persona muy precisa, muy concreta y que todos los textos de cada una de las imágenes y cada una de las series están como muy bien trabajados. Otro artista con el que también estoy trabajando es Mathieu Pernot, que es un fotógrafo francés
es este, exacto, que debe tener ya pues, sus 40, 42 años, como Ahlam, y que ha hecho un trabajo también, yo diría que el trabajo que está haciendo alrededor del tema de los gitanos, de un grupo de gitanos que encontró cuando él tenía 23 años, él tiene 40, es decir, que está siguiendo los que antes eran jóvenes y que ahora ya son adultos desde hace muchísimos años, desde hace una veintena de años. Y me interesa esta idea de seguir la vida de un sujeto o de varios sujetos y de todos los contextos sociales y políticos en el que este grupo, además, en su contexto social, político y cultural tan específico, podía mostrar. Y no sé, hay otros artistas en los que he trabajado, como Sophie Risteluber, que hicimos una exposición en el Jeu de Paume en el 2007 o 2008 quizá, y que es una artista también que aquí está como bastante desconocida, como la mayoría, y que creo que inauguró, al menos en Francia, pero no solo en Francia, una forma de tratar la fotografía documental muy interesante. De hecho, estuvo en el 91 en la Guerra del Golfo, no sé, bueno, y fotografió las heridas del territorio del Golfo una vez que esta guerra ya había sucedido, es decir, que no fue sobre el terreno de la contienda, pero sí que trazó como una especie de cartografía, porque estas imágenes hay que imaginarlas que todas ellas forman como una especie de cartografía de 71 imágenes y que las presenta así, todas juntas, una al lado de la otra, una cartografía sobre las heridas del territorio, heridas que evidentemente son una metáfora sobre las heridas que cualquier guerra pueden problematizar, y también problematiza el hecho de la fotografía de prensa, del acontecimiento urgente. Zoe Leonard, yo creo que muchos de vosotros quizás habéis tenido la ocasión de ver una exposición que se hizo en el Reina Sofía hace un par de años. Yo he escogido este proyecto que ha hecho más concreto sobre los aparadores y las tiendas en Nueva York que están a punto de desaparecer, un poco en el espíritu de Atget, casi, a lo contemporáneo, y es un trabajo que ha realizado durante muchísimos años, creo que son 12. Casi 10, me parece que eran. 10 años. Creo recordar. Y luego, artistas que yo no conocía, y eso también me interesa mucho porque hemos estado investigando, y también con Iñaki, una vez teníamos un corpus de artistas que a mí me interesaban y que además me parecía que iban sobre esta idea de cámara lenta que os ha explicado Iñaki. Artistas que no conocía como Carlos Grijalva, que Iñaki me enseñó su trabajo y estuvimos discutiendo, y eso es lo que me ha gustado también de este proyecto, es que con Iñaki, por email y también por teléfono, hemos discutido muchísimo sobre las fotos y me parece que para mí ha sido muy rico. Y me ha interesado mucho el trabajo que estamos presentando aquí, que es estos lugares que se nos escapan, estos tiempos excluyentes, estos espacios que son no lugares y que de repente cuando uno entra participa de ellos, pero también de alguna forma los interviene, ¿no? Y me interesaba justamente por esta especie de quizá un poco arriesgado de mi parte, pero como esta especie de relación con lo que Agamben llama la nuda vida, ¿no? Esa vida sacada de un contexto social, político y cultural, pero que es un mero residuo. Entonces, Grijalva lo que hace es fotografiar esos espacios que se encuentran en medio de las autopistas, que son tierras de nadie, y que no pasa nada, que hay arbustos que a veces están un poco ajardinados, y entonces él trabaja en estos espacios que nadie ve, que nadie mira, como esos grupos sociales, como esos grupos sociales que muchas veces no miramos, que no existen, que no tienen, que están excluidos de nuestra sociedad. Y no voy a hablar de todos ellos porque me parece, por ejemplo, Rafael Waldner tampoco lo conocía,
Y me interesó también porque hice la conexión con el trabajo precisamente de las políticas de lo residual, y son trabajos sobre los coches de lujo, exacto. La destrucción, los coches de lujo que han tenido accidentes, que han estado, bueno, pues, que están destruidos y sobre, se ha convertido en chatarra, y sobre esta especie de cuestionamiento sobre la contemporaneidad y sobre la forma de explorar rupturas que estructuran nuestra cultura, ¿no? Y luego la foto de la portada. Johan Lemper. Está justo ahora el portfolio. Voilà. Johan Lemper. Que también es un fotógrafo que me ha apasionado, y sobre todo porque bueno, me encanta la portada porque es el movimiento, como el tiempo que se ha agarrado, como de repente hay un momento como de intersección, ¿no?, entre agarrar el tiempo y dejarlo volar, ¿no? Y me interesa el concepto que tiene de coevolución. Es decir, dice él, la mutua influencia y adaptación de las especies. A diferencia de la catalogación decimonónica, que preconizaba un modelo de evolución lineal, la coevolución abre una vía de investigación fenomenológica, poética y política acerca de la interdependencia entre lo que los griegos llaman bios y zoe. Ambos vocablos en español se traducen por la palabra vida, pero para los griegos, zoe significa la vida común a todos, a los hombres, a los animales, a la naturaleza. Y bios se refiere a la forma de vivir de cada uno, individual y colectivamente. Y me interesa este trabajo de Lemper porque sutilmente pone en tensión esa relación entre lo que es la vida humana, ese zoe que es capaz de bios, y la vida animal, que está excluida de todo poder político. Y os voy a dar la palabra porque me parece que es interesante que todo el mundo pueda hablar, y ayer estaba leyendo unas declaraciones de un filósofo que me encanta, un filósofo francés, François Jullien, que es un filósofo y sinólogo, y recordaba una cosa que me pareció que era interesante traerla aquí hoy porque me parece que se vincula mucho con lo que estamos hablando, con lo que estamos evocando, no sé si hablando todavía, y habla de la concepción del mundo como una energía que se renueva, como la respiración. No en términos de ser opuesto al no ser, sino de iniciación y maduración. Y me parece que los trabajos que aquí presentamos son fruto de esta iniciación y de esta maduración, que escapan de las políticas de la urgencia ejercidos por los sondeos y los acontecimientos sonoros que ponen en escena los medios de comunicación. Y la fotografía para mí es como la democracia, y también para François Jullien. Las democracias, cuando se convierten en demagógicas, exigen resultados que se manifiestan de inmediato y de forma sensacionalista, como una especie de golpe de teatro. Se quiere recolectar enseguida sin tiempo para la maduración. Así que, al lado de este tiempo corto, me parece importante que la democracia y la fotografía sepan planificar un tiempo largo que pueda encontrar el tiempo de maduración. Como las fotografías que presentamos hoy, se trata de trabajar con alteraciones discretas, apenas observables al principio, pero que probablemente son portadoras de un conocimiento más profundo o efectivo del mundo que nos rodea. Y no sé, no tengo nada más que decir, a no ser que vosotros tengáis preguntas, que me imagino que sí, y me encantaría Vamos oíros. a abrir el turno de preguntas, pero a mí me gustaría empezar rompiendo el hielo para que se anime la gente, con una pregunta a Marta. ¿Consideras, Marta, que el actual, es un buen momento para detenerse y reflexionar? Es el momento ideal. A mí me parece, pero yo creo que hay momentos para todo. Hay que detenerse, reflexionar, y también hay que rebelarse. Yo creo que la tensión entre las dos cosas es lo que nos hace andar. Uno, me parece, pero estoy hablando desde varios puntos de vista, no solo de la fotografía, ¿no? Yo creo que hay que rebelarse, yo creo que hay que ser sonoros, pero también creo que hay que ser silenciosos y parar a reflexionar, ¿no?
Y me parece que la vida es eso, finalmente es la tensión entre ambas cosas, ¿no? Esto, si queréis hacerle alguna pregunta a Marta Gili, estáis invitados. Mientras tanto, O a vosotros. O a nosotros. Nosotros somos menos interesantes. A mí se me ocurren un montón de preguntas para Marta. La primera que me viene a la cabeza, dada su trayectoria profesional de haber trabajado durante tantos años en una entidad, en una corporación privada como la Caixa, y estando hoy en una institución pública que, si bien tiene parte de su financiación es privada, enhorabuena por eso, me gustaría desde tu punto de vista que nos explicaras qué uso o qué instrumentación de la cultura hacen ambas o cómo se percibe desde ambas posiciones, ¿no? Es que no solamente es el público-privado, pero también es el contexto de cada país, ¿no? Efectivamente, la Caixa es una entidad bancaria y es una fundación privada. El Jeu de Paume es una asociación privada, lo que llaman en Francia una asociación de la Ley 1901, pero que está bajo la tutela del Estado, es decir, que el Estado proporciona el 50% de la subvención. El otro 50% pues lo tenemos que generar nosotros. Pero para mí esto, que es lo que, es lo que da mucho trabajo también, finalmente, tanto cuando estaba en la Caixa como ahora que estoy en el Jeu de Paume, yo siempre he pensado que somos un servicio público. La Caixa porque es una fundación, porque es una forma también de devolver lo que la gente pone en sus libretas y en sus cuentas corrientes, cosa que ahora tampoco es el momento de discutir y sería discutible en este momento preciso de la historia en España, y yo diría que ahora en general en Europa. El Jeu de Paume pues, también es un servicio público. Entonces, como servicio público y en concreto desde el mundo del arte, porque la Caixa quizá abarca muchas otras ámbitos que no son solamente el artístico, pero el cultural y el social. El Jeu de Paume es artístico y en concreto vinculado al mundo de la imagen. A mí me parece que una de las misiones o de objetivos de cualquier centro de arte, porque el Jeu de Paume es un centro de arte, es poner al alcance de todo el mundo, porque es un servicio público, toda una serie de proyectos artísticos, de artistas, que de alguna forma se plantean el mundo de distintas formas y generar conocimiento, porque para mí eso es lo más importante. Generar conocimiento, generar reflexión, generar discusión, poner las cosas en tensión, poner las cosas en evidencia o en silencio. Simplemente lo que es para mí importante es que se genere intercambio y sobre todo conocimiento. Te voy a formular la misma pregunta de otra manera. Ay. ¿No te ha gustado como la respuesta? No, quería que fueras más clara. Quiero decir, en el listado ideal del programa de exposiciones de Marta Gili, donde no hubiera ningún tipo de restricción ni presupuestaria ni de ningún tipo, y el listado real de la programación que realmente se hace, ¿qué porcentaje hay entre uno y otro y qué dificultades encontrarías en un ámbito y en otro, ¿no? Esa un poco por ahí va mi pregunta. Ya, lo que pasa es que, voy a decirte una cosa, y va a parecer como súper ingenua, pero es que es así. Las exposiciones que estoy haciendo en el Jeu de Paume desde 2007, finales del 2007, estoy contenta con ellos. Nadie me ha dicho esta exposición no. No he dejado de hacer un proyecto por falta de dinero. No he dejado de hacer un proyecto porque alguien del Ministerio o del Consejo de Administración me ha dicho este proyecto no funciona. Quiero decir que de momento llevo como 6 años de libertad absoluta. Igual que en España, supongo.
Me siento privilegiada, es verdad, y puede ser que esto cambie, puede ser, porque uno tiene que estar siempre anticipando, ¿no? De momento estoy contenta con ello, tenemos que trabajar mucho, tengo un equipo de 50 personas que evidentemente sin ellas no haría nada. Pero bueno, siempre buscamos los recursos, siempre buscamos el público, siempre buscamos… Y además no solamente son exposiciones lo que hacemos, sino que tenemos mucho trabajo educativo y eso es fundamental. Es decir, que tenemos a cantidad de, no solamente escuelas, pero de proyectos educativos y culturales. Y de momento nunca he dejado de hacer nada en su globalidad por una censura o una autocensura, de momento. La Caixa era otra cosa, pero porque, claro, tampoco era yo mi jefa absoluta, pero desde que estoy en el Jeu de Paume, pues me siento, yo creo que tan privilegiada que es que me da hasta vergüenza decirlo. ¿Alguno se anima con alguna pregunta del público? ¿Alguna cuestión que os haya quedado en el tintero? ¿O comentario? A mí, perdonadme que me salga del tema de las instituciones y vuelva a la revista, a la conceptualización y estos temas que creo que además son interesantes y dan mucho de qué hablar. En tu texto, Marta, mencionas que el tiempo de la consciencia que observa el mundo en su continuidad permite concluir que definitivamente las imágenes no nos dicen nada, ni mienten ni dicen la verdad, son indiferentes. Y te apoyas en una reflexión de Didi Uberman para argumentar esta tesis. Me parece una tesis francamente interesante y te pediría que por favor abundes un poco más en esta idea de la indiferencia de las imágenes. No sé si nos puedes dar o compartir con nosotros una pequeña reflexión acerca de esta cuestión que me parece como interesante, ¿no? Que parece que durante un tiempo largo se ha significado a las imágenes o se ha querido significar a las imágenes y en realidad pues las imágenes son carentes de ese significado más allá de lo que uno le quiera atribuir. Mira, tomé esta cita de Georges Didier Uberman porque, bueno, primero vi la exposición que hizo aquí en el Reina Sofía, pero sobre todo el catálogo, que me parece muy interesante. Y me parece interesante la forma en que él habla de la fotografía, pero sobre todo porque estoy convencida, y yo creo que todos aquí estamos convencidos que las imágenes, en función del contexto en el que se encuentren, y no solamente el contexto de publicación, pero también el contexto temporal, y el contexto social, y el contexto político, tienen un significado u otro significado, ¿no? Y me parece interesante el poder justamente, y esta era la justificación, de poder traer a fotógrafos que están trabajando no con una imagen ni con dos ni con tres, sino que están trabajando con un relato, con un microrelato muchas veces, pero con un relato en el que las imágenes están como articulando un lenguaje, ¿no? Ahora estoy trabajando con una conferencia que voy a dar también, no me acuerdo, la semana que viene, en Barcelona, que me han pedido, sobre un fotógrafo francés que presentamos aquí también en la Caixa, ahora que me acuerdo, en Madrid, Willy Gonis. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, todas estas fotografías humanistas que todos conocemos de la época de Willy Gonis, Duano, Henri Cartier-Bresson, Isis, René Jacques, el humanismo francés, por ejemplo, pero también aquí en España, pero de otra forma, en otro contexto. Fueron utilizadas en aquel momento por las oficinas de turismo y la oficina de reconstrucción del Ministerio de Interior francés para reforzar la imagen de Francia. Una imagen después de la Segunda Guerra Mundial, después de la contienda, después de la destrucción, que quedó una imagen identitaria que quedó completamente destruida. Entonces, todos estos fotógrafos que ahora adoramos y que a veces nos parecen como un poco naif, esta especie de imágenes un poco edulcoradas, dulzonas, del París eterno y todo eso, vistas ahora, son fotografías que evidentemente nos dicen
totalmente una cosa totalmente distinta que cuando fueron realizadas. Esto es un ejemplo del que estoy trabajando ahora, ¿no? Pero me parece interesante poder en cada momento, y eso es lo que hago o intento hacer en la mayoría de exposiciones que hago históricas, es de traer estas imágenes a hoy, aunque sean fotografías del principios del siglo XX, que sean de mediados del siglo XX, me da igual. La cuestión es cómo miramos hoy estas imágenes y cómo fueron vistas en el momento en que fueron realizadas. Es decir, cuáles fueron los procesos de producción en el momento que se hicieron y cuáles son los procesos de recepción en ese momento y hoy. Y muchas veces estas mismas imágenes nos dicen cosas distintas. Y enlazando con esta misma pregunta, ¿tú, según tu punto de vista, crees que existe un tempo narrativo óptimo o adecuado acorde al momento en que se vive? No, yo no creo. No, a mí no me gustan las fórmulas. Yo creo que a cámara lenta es una propuesta, como puede ser que quizá… A toda no sé, leche. A toda leche. Exacto, quizá el próximo número pues tú lo puedes hacer, ¿no? Speedway. Pero es una propuesta como otra cualquiera, es una propuesta que también parte de una situación personal mía, decir, bueno, tengo ganas de sentarme, pensar y no ir siempre a golpe de Google Agenda. Pero yo no creo que haya un tiempo, yo creo que la fotografía tiene que encuentra su tiempo. Me parece interesante hoy reivindicar el tiempo lento, porque me parece que, pero en todo, no solamente en la fotografía, creo que hay que reposar la mirada, que reposar las ideas. Me da la sensación que vivimos, y yo creo que lo vimos todos, ¿no? en una especie de mundo de innovaciones y de frustraciones, precisamente por esta velocidad, y lo vemos con la sociedad capitalista en la que estamos ahora en medio del fregado. Me parece que es un buen momento para, como he dicho antes, ¿no? Para sentarse y pensar, pero nunca solo eso. Me parece que también hay que revelarse. Bueno, pues te voy a hacer una última pregunta y si no os animáis con esto vamos a terminar. Seguro que hay gente que pregunta. ¿Hay alguien que quiera preguntar a Marta alguna historia? Si no, pregunto yo. También lo puedo hacer. Hombre, no sé. Por supuesto. Así, a dedo. A ver, tú. Que quieras. Al empollón de la clase. Bueno, a mí me picaba la curiosidad por saber qué hay en el horizonte y en la mente de Marta Gili. ¿Cuál es el proyecto que te obsesiona o cuál es el proyecto que te apetecería hacer? ¿Qué tienes de cara al futuro? ¿Qué proyecto tienes entre manos? Pues proyecto de futuro, verlas venir, como todos. Pues estoy trabajando en muchas exposiciones para este año, en bastantes libros. Como he dicho antes, estamos trabajando con una exposición de Adrián Pachi, que es un artista de origen albanés, que nunca ha tenido una exposición individual, yo creo que en España no, pero en Francia tampoco, y que me hace mucho ilusión hacer, porque se han visto muchas obras de él así como un poco arriba y abajo, pero nunca una compilación de su trabajo en vídeo, en foto y en dibujo. Estamos haciendo una exposición de una fotógrafa francesa de los años 30, 40, 50, muy polémica, Laure Alban-Guillot. Polémica porque estuvo viviendo en el periodo justamente complicado de antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación. Polémico para los franceses. Me parece que es una exposición que si no hubiese, un francés nunca se hubiese atrevido a hacerla, y yo la hago porque me parece interesante también recuperar el trabajo de esta mujer, que además fue una de las pocas mujeres, porque además que organizó una exposición de mujeres artistas en el Jeu de Paume en los años 30, y me parecía interesante la coincidencia, ¿no? Como que de repente esta señora, aunque muchos decían que, bueno, que igual podía haber estado colaborando con el régimen de Vichy, cosa que hemos demostrado que no,
pero que la gente tenía que vivir y que, por tanto, hacía fotografías durante el régimen de la ocupación, pero que organizó una exposición de mujeres artistas. Me parecía interesante ver por qué esa señora, en el 39, organiza una exposición de mujeres artistas en el Jeu de Paume. Y bueno, y luego estamos trabajando con Lorna Simpson, con Aglam Shibli, que hemos visto hoy aquí, con una artista francesa que me gusta mucho que se llama Natasha Nisik, y luego con una gran exposición de Erwin Blumenfeld, que era un fotógrafo de origen alemán, que estuvo en París también huyendo del nazismo y que es muy conocido como en Estados Unidos, porque luego se fue a Estados Unidos como fotógrafo de moda, pero nosotros vamos a trabajar más que nada con todo el trabajo que estuvo realizando durante la época de la Segunda Guerra Mundial, de antes de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, los fotocollages, los fotomontajes políticos, todo eso, ¿no? Y eso me hace ilusión. Estoy trabajando con otros proyectos de mujeres artistas porque es una de las líneas del Jeu de Paume. Tenemos más mujeres que hombres en el programa de exposiciones desde 2007. Yo creo que es de las pocas instituciones, yo diría, europeas que tienen más mujeres artistas que hombres. Y ahora pues estoy trabajando con mujeres, con fotógrafas históricas como Laura Vanguillo, como he dicho, Germaine Clul, Florence Henry y otras, y luego con artistas contemporáneos con los cuales pues me encanta trabajar y que estamos. Y luego una de las cosas que tenemos que me gusta mucho es que de momento tenemos presupuesto, poquito, pero lo tenemos, para ayudar al artista a producir obra. Es decir, que cada una de las exposiciones que hacemos en el Jeu de Paume ayudamos a la producción de una nueva pieza, aparte de hacer el catálogo y todo eso, ¿no? Y eso es interesante porque me parece que es una forma también de ayudar a los artistas no solamente a exponer, pero también a producir nuevos trabajos, ¿no? Muy bien. Pues muy... Quería darte las gracias por compartir tu proceso, ¿no? Para ver si somos cuatro. Es que no, que hay mucha gente detrás. Bueno, entonces igual ya no hablo. Que no, somos cuatro. Tú, mírame a mí, mírame a mí. Nunca mires atrás. Exacto, no mires atrás. No, que hay gracias tiempo. por compartir el proceso, ¿no? Así como desde la semillita para llegar a esto, ¿no? Y de una manera tan cercana y tan... Pues gracias a vosotros. Sí, ¿no? Y yo creo que también hay una parte que a mí me da envidia de la buena oírte y sí, creo que es inspirador además la cosa de qué es lo que me llama la atención para llegar a esto, ¿no? Y lo sigo. Claro, obviamente con la situación que tú cuentas de tener la carretera siempre libre y lista para poder hacer lo que quieras sin ninguna restricción, ¿no? Pero que da igual que aunque eso sea tu situación y no la de todos, pero es que da igual. Es que es como esa sensación, ¿no? La que me parece que es inspirador, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Sí. Por eso me daba un poco de corte decirlo, porque es que realmente cuando estoy aquí con mis colegas de directores de museo, etcétera, claro, lo veo, lo estoy sufriendo también, ¿no? Estamos haciendo ahora la exposición de Muntadas que hubo aquí en el Reina Sofía, lo estamos haciendo en el Jeu de Paume, sé lo que está pasando en el Reina, sé lo que está pasando en el MACBA porque estamos trabajando con ellos, sé lo que está pasando en Porto, en Segalves, en la Fundación Segalves, porque también estoy trabajando con ellos. Una de las cosas que me dicen en París es que trabajo demasiado con el sur, pero a mí me parece interesante trabajar con el sur, aunque también trabajo con el norte de vez en cuando para equilibrar, porque me parece que es una forma también pues de decir que aunque hay una crisis económica, pues la crisis de las ideas no viene así como así. Y que ideas tenemos todos y que los contextos de cada uno pues es verdad que van cambiando. Yo no sé lo que pasará el año que viene, os lo digo ya de entrada. Y ahora en Francia ya están hablando de número de
de parados, que está aumentando de una forma progresiva. Están hablando de cortes en el Ministerio de Cultura, nos han cortado el 6% este año. Pero lo que es más divertido es que, es bastante divertido, es bastante triste, es que el Ministerio de Cultura ha cortado un 6% a todos los museos, incluidos nosotros, y centros de arte, y ha habido como una especie de revolución increíble, ¿no? Entonces, cuando me preguntaron a mí, yo dije, pues yo estoy contenta, así que me quede como estoy, 6%, ¿no? Entonces, y dije que, bueno, que aquí en España pues está sucediendo esto y que hay que tomar un poco de distancia. Y la verdad es que si preguntas a cualquier otra persona, cualquier otro director o directora de museos o de centros culturales y artísticos en Francia, te van a decir que es una catástrofe. Y lo es en según qué sentido. Lo que pasa es que uno hay que relativizar y que de todas maneras yo creo que hay límites, hay momentos que no puedes relativizar, eso está claro, ¿no? Cuando te echan de tu casa, cuando pierdes muchas cosas, etcétera. Ahí no puedes relativizar. Pero cuando se puede relativizar, yo prefiero relativizar a dramatizar, entre otras cosas porque la cultura es lo que nos puede unir, es lo que no vamos nunca a perder. Aunque no haya dinero, la cultura es algo que se genera a veces sin salas, sin dinero, simplemente con la palabra y con el pensamiento. Y si podemos hacer fotos, pues perfecto. Pero todo eso es algo que nosotros hoy podemos hacer circular. Como decía Iñaki, los nuevos sistemas de circulación de información por Internet, etcétera, hacen que de alguna forma hay muchísimos artistas, y aquí en España hay muchos también, que están generando nuevas formas de difusión y de producción de sus trabajos, y a mí esto me parece interesantísimo. Es decir, que quizá los museos vamos a desaparecer, los centros de arte vamos a hacer otras cosas, las paredes en vez de colgar se va a proyectar, en vez de proyectar vamos a recibir las cosas por Internet, no lo sé. Pero lo que está claro es que la cultura no se puede matar. Se me ocurrió una pregunta, ahora que estabas hablando de las restricciones claramente económicas, pero hay un fenómeno muy global ahora que es el de llamaríamos la dictadura de las audiencias, ¿no? Este fenómeno de la masificación de esas exposiciones que se contabilizan como éxito en función del número de visitantes y que a mi juicio yo creo que se hace un tipo de caldo de cultivo artístico que yo creo que en realidad no tiene mucho sentido. ¿Cómo vivís vosotros? ¿O hay algún tipo de restricción en eso? ¿Vivís la dictadura de la audiencia como un elemento radical a la hora de decidir la programación? No. De hecho, hay dos caras de la misma moneda. A mí me parece que la estrategia que yo utilizo, que es una estrategia, como otra cualquiera, y que puede terminarse, pero que de momento funciona. Y el Jeu de Paume, es que me ha hecho mucha gracia que Iñaki me dice que aquí tenéis 1000 metros cuadrados. 900. O 900. El Jeu de Paume ha mentido. Tiene 1000 metros cuadrados de exposición. Es decir, tenemos el primer piso tiene 350 y el segundo tiene 600. O sea que es exactamente el mismo número de metros cuadrados. Entonces, lo que hacemos es que intentamos compaginar exposiciones históricas con exposiciones contemporáneas, gente conocida con gente menos conocida. Lo que pasa es que, a ver, las audiencias, pues todos sabemos… Bueno, también, Marta, Francia es Francia. Es lo que te iba a decir. ¿Qué? Que Francia es Francia. Es lo que iba a decir. Las audiencias son relativas, es decir, en Francia hay una especie de… hay la cultura de la cultura. No sé si me explico. Es decir, que la gente va al cine, la gente va al teatro, va a la ópera, lee libros. Vas a un kiosco simplemente y hay estás un en el montón de metro y todo el mundo publicaciones. está leyendo, Claro. ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente. O cantando, eso también. Hay público y hay muchísima oferta. Es decir, que… ahora que pienso, tú has sido un poco pesimista porque la sala está llena. Pero nosotros hacemos nuestros seminarios, los hacemos el viernes y sábado y domingo. Y siempre está lleno. Entonces, el único día que no hay nadie es el miércoles.
¿vale? Porque el miércoles no hay escuelas. Aquí pasa igual porque hay partido de fútbol. No, ahí no hay escuelas, es decir, que los niños están en casa. Entonces, el miércoles ya sabemos que no organizamos nada. Pero si el fútbol ahí ni se oye ni hablar. O sea, evidentemente que a la gente le gusta el fútbol, pero no es un elemento para no hacer una inauguración o un concierto o una conferencia. Qué bendición. Bueno, pero ahí son las vacaciones escolares, que son cada 6 semanas. Lo que pasa que las audiencias, para mí hay muchos tipos de público, no hay un solo público. Entonces, el secreto, me parece, lo que pasa que a veces no se consigue, muchas veces no se consigue, es poder atraer a distintos tipos de público, ¿no? Yo no entiendo esta idea de gran público, no sé lo que es el gran público. Me parece que hay público que le puede interesar esta exposición, hay público que le puede interesar este libro y hay público que le puede interesar pues, una exposición de Aglam Shibli o de Diane Arbus. Y evidentemente que habrá más gente que le interesará a Diane Arbus y eso pues está bien porque hay distintos tipos de público. No todo el mundo le interesa a Diane Arbus de la misma forma y por los mismos motivos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el Jeu de Paume hemos aumentado un 65% nuestra audiencia desde el 2007, pero porque hemos intentado compaginar, pues eso, fotógrafos conocidos, artistas menos conocidos, personajes históricos, etcétera, y intentar hilvanar una especie de relato, una historia. La programación en un museo para mí tiene que explicar una historia. Y yo creo que en historia en distintos capítulos, y es lo que estamos haciendo. Entonces, la gente no quiere perderse una parte de la historia, es como una serie, te puedes perder un capítulo y luego ya enseguida agarras el otro, pero te interesa seguir la serie, si es una serie que te gusta. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien ¿Nadie se anima? quiere realizar alguna pregunta? Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias sobre todo a Marta Gili por venir, tener este lujo de tenerte aquí en Ivory Press. Muchas gracias. El lujo es mío, gracias. Está con vosotros.